Gracias a Dios que nos concede la oportunidad de meditar este domingo en su palabra. Gracias por los que vinieron, los que se conectan, los que se disponen a oír el mensaje también. Y como puede ver ahí, el tema de esta mañana que quiero tratar, compartir con ustedes, la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Le pedí a Laia que me hiciera un dibujo clásico infantil de Grayolas, de dos hermanos. Y es algo así como lo que declaraba Juan y que estudiamos, dice que el mensaje es el mismo desde el principio, algo que he estado meditando en la semana y lo hemos compartido en algún otro momento, de Apocalipsis 12, ¿verdad? Habla ahí de dos hijos que nacen, uno que es arrebatado para el trono de Dios, que va a gobernar con vara de hierro, que dicen los comentaristas apuntan hacia Jesús, o podríamos interpretarlo también como un tipo de hijo, pero otro tipo de hijo, los hijos tecnones. Prácticamente usted estudia ese pasaje, habla de los hijos judíos, los hijos tecnones, que se quedan y son perseguidos, dice el resto de la descendencia de la mujer. Pero al final los dos hijos lo vemos desde el principio. Y entonces quiero partir de la cita de primera de Juan 3:16, algo muy interesante, ¿no? Así como Juan 3:16, o el Evangelio de Juan 3:16, es un texto de los más conocidos, un texto que ponen negocios como In-N-Out o esta tienda Forever 21, ¿verdad? Ponen en sus bolsas Juan 3:16, porque es un pasaje, un texto, además de que es de los más conocidos, si no es que el más conocido del Nuevo Testamento, el que define perfectamente el Evangelio de Cristo, ¿verdad? De hecho son palabras mismas de Jesús, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, y dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese mismo autor del Evangelio de Juan, ahora en su primera carta a la iglesia, en su primera epístola, la primera carta de Juan 3:16, ahora dice: en esto conocemos el amor, en que Él, refiriéndose a Jesús, en que Él puso su vida por nosotros, y dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Obviamente no dice nuestros hermanos, refiriéndose a los hermanos de sangre que vimos la semana pasada propiamente, aunque también se implican, sino a la iglesia. Pero claro que lo que la Biblia nos muestra a través de los nacimientos de dos hijos a lo largo del desarrollo de la historia bíblica, nos lleva a que siempre vamos a encontrar, como vamos a ver este día, dos tipos de hermanos, ¿no? Dos tipos de hermanos. Y quiero que usted ponga en su mente, quizá muchos de los que están oyendo sean hijos únicos, algunos sean, como en mi caso, solo dos hermanos, o quizá le tocó de esa generación que los abuelitos tenían de dos hijos para arriba, y entonces tiene más de un hermano, ¿no? Pero siempre, al hablar de más de uno, siempre va a haber otro con el que pueda ser trabajado, ¿no? Y poder entender el mensaje de este día. Y entonces quiero comenzar de las parábolas de Jesús. Cuando buscamos parábolas en las cuales Él hable de dos hijos, y de hecho de ahí toma el título del mensaje o la meditación de esta mañana, la parábola de los dos hijos, dice otra vez Juan, ahora el capítulo 21, dice el Señor Jesús, creo que es Mateo, pero le puse Juan, ahí usted corríjame por favor, se me hace que es Mateo 21, no, es que estaba medio dormido, pero dice: un hombre tenía dos hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, note que pone énfasis en que arrepentido fue. Llegándose al otro, al menor, le dijo lo mismo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este respondió: yo iré, Señor, pero no fue. Pregunta el Señor Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Entonces vea cómo Jesús está hablando de un padre que tiene dos hijos, y enfocándonos o meditando, pensando, atribuyéndole esta actitud al Padre Celestial, es de que muchas veces Él sabe que uno no quiere, ¿va? Uno no tiene ganas. Entre las hormonas, cosas de la edad, hoy día las distracciones, no siempre uno quiere. A veces, bueno, en algún momento le compartí una de mis canciones favoritas de Nico M, que dice: hoy no quiero ser la versión de mí que busca de ti. Y eso dice en la estrofa, bueno, en los versos, pero la estrofa dice: pero no voy a dejar que mi carne gane, no, claro, ¿eh? Pero a veces hay que reconocer que uno no, o sea, no está siempre en la mejor disposición. Eso el Señor lo sabe,
Pero al final Él nos está diciendo en esta parábola, así es Mateo 21, dice, no importa el sentir o incluso lo que hayas dicho, sino al final lo que hayas hecho, ¿verdad? Y obviamente, tal como el Señor Jesús comienza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio, siempre el Señor le satisface, le llena, le goza que uno tome esa actitud de arrepentimiento, ¿verdad? No importa que uno no tenía ganas, no importa a veces cuando pecamos, si lo disfrutamos o no, lo que al Señor le termina importando es si nos arrepentimos, porque ¿qué es lo que pasaba y pasa hoy día? Que los fariseos decían, bueno, es que nosotros no tenemos necesidad de médico, parafraseando, y Jesús les decía, claro, yo no vine a llamar a los sanos, sino a los enfermos, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vea que para Dios es muy importante ese arrepentimiento. Ahora no pierda de vista que el Señor está tratando aquí dos hijos, ¿verdad? El mayor, el menor, y aquellos que pueden estar en todas las actividades de la iglesia en la semana, aquellas iglesias que tienen muchas actividades, y estar ahí y pensar que con eso es suficiente o que dicen, ¿verdad? Pero al final no hacer. Y últimamente, no sé usted, pero a mí al menos en mis redes, en TikTok, Facebook, me sale mucho de que cuando uno tiene mucho conocimiento, haces muchas cosas, pero no tienes amor o maltratas al prójimo, al vecino, o bueno, en este caso a tu hermano, al cercano, pues te falta, ¿va? Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si entendiera todos los misterios, si le diera de comer a los pobres, entregar mi mismo cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy, ¿no? Exaltando el camino del amor. Una segunda parábola en Lucas 15, el Señor Jesús, usted conoce a este pasaje, habla de, me gusta porque si usted ve todo Lucas 15, hay tres parábolas, ¿no? El hijo, la moneda y la oveja perdida. Pero esta parábola tiene dos vertientes, ¿verdad? Obviamente el Señor Jesús manifiesta que son encontrados, tanto el hijo como la moneda y la oveja, pero si le pusiéramos la voluntad a cada uno, puede ser que hay un hijo que nunca se deja encontrar, una oveja que no se deja encontrar y una moneda que definitivamente se pierde. Pero bueno, entonces en ese relato dice el Señor Jesús en el verso 30, ¿no? El hijo mayor, acuérdese que el padre de familia cuando regresa el hijo hace una fiesta, es algo que quizás solo los padres entendemos, como a pesar de que pudiéramos tener como padre o madre un hijo mal portado, o como han puesto en los memes últimamente, ¿verdad? Nunca voy a dejar de amar a aquel hijo que le limpié los pañales, que lo llevé a la escuela, que me desmañanó, que lo cuidé mientras estaba enfermo y que hoy adolescente me contesta, me rezonga, no me contesta las llamadas, o sea, me contesta para rezongarme, pero no me contesta el teléfono. Uno no deja de amarlos, ¿no? Como padre. Pero entre hermanos, así como pasa aquí con el hijo mayor, le dice, vea, le subrayé cómo le dice el hijo. Le dice, vino tu hijo, que consumió tus bienes con rameras, mataste al becerro gordo engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y ve entonces cómo el papá se la voltea, ¿no? No es este tu hijo, es este tu hermano. ¿Ah? El hijo mayor le dice, este tu hijo. Pero el padre le dice, hijo, este tu hermano. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Ah? Entonces vea, mantenga en su corazón los dos hijos. Jesús dice, hay un padre o hay un padres que tienen dos hijos, al menos o más. Y hay quienes dicen sí y no hacen. Y hay quienes a lo mejor dicen, no, es que yo soy muy honesto. Y del tipo de jóvenes que dicen, yo no tengo pelos en la lengua, nadie tenemos, pero así dicen. Y dijo no, pero después reflexiona y dice, bueno, pero está bien, voy a hacerlo. ¿Ah? Y termina haciendo la voluntad del Padre. Entonces, con esto quiero decirle, tenga en su corazón, en su mente, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Veíamos al principio de la cita que le comentaba, dice, en esto hemos conocido el amor, que así como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros ahora debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y entonces quiero meditar junto con usted las 6 parejas, hay más, ahorita las podemos comentar, pero al menos 6 parejas de hermanos que narra la Biblia. Y podemos encontrar de manera general 3 ejemplos buenos y 3 ejemplos malos, ¿no? Es algo muy interesante cómo es de que los 3 primeros no amaron a su hermano, que los 3 primeros no pusieron su vida por su hermano, como lo termina diciendo el apóstol Juan en su carta, y como le decía más tremendamente en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Apocalipsis 12, cuando
el dragón está esperando el nacimiento del hijo varón para devorarlo, pero hay un nacimiento gemelar y uno es arrebatado, el hijo Huios, y el hijo Tecnón, que le faltaba práctica, es enviado al desierto para ser perseguido, pero al final ser perfeccionado. Y entonces, bueno, la primera pareja de hermanos, podíamos mencionar a Adán y Eva, porque dice, fue tomada de la costilla, y él dice, es hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero no vamos a mencionarlo en este momento porque no lo menciona la Biblia literalmente como hermano. Pero sí menciona a Caín y Abel. Y entonces usted conoce la historia, no se trata de la ofrenda, o sea, dice que andando el tiempo y se presentó Caín con su ofrenda, Abel con su ofrenda. Y dice la Biblia, Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda, refiriéndose a que antes de la ofrenda es el tipo de persona que uno es, ¿no? Y entonces, a ese tipo de persona quiero compartirle 3 versos de Caín en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan en la primera carta 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y entonces algo que había estado trabajando es la victimización del mal, pero lo que quiero decirles es que me sorprende que aún hijos de pastores que han apostatado de la fe, dicen, es que tú no lees en la Biblia que el diablo haya matado a nadie. Literalmente no, pero el Señor Jesús dice, Él es homicida desde el principio, Él mata hombres desde el principio, y por eso aquí Caín le dice que era del maligno, Él mató a su hermano Abel. Y dice el apóstol Juan, está ahí dialogando consigo mismo, y dice, ¿y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Usted puede encontrar el escritor Salomón ahí en Proverbios o en Eclesiastés, ¿verdad? Dice, toda excelencia de obra, en Eclesiastés, dice, toda excelencia de obra despierta la envidia del hermano. Y entonces, esta mañana usted y yo debemos ponernos en las sandalias tanto de Caín como de Abel. ¿En qué posición está usted? Porque dentro de esa apostasía que le mencioné, hay gente que igual hoy en la individualidad, o les comentaba al principio, hoy mucha gente evalúa sus metas, ¿no? Si las lograron o no a este fin de año. Y quizá hay gente que nuestra única meta fue sobrevivir este año y decir, ya sobreviví el 2025 y cumplí mi meta, ¿no? No tuvimos otras metas. Pero dentro de eso hay gente que no solamente buscó sobrevivir, sino que se está desenvolviendo en una actitud egoísta, ¿no? Solamente yo, o sea, y no me importan los demás con las palabras que use según su cultura, pero le digo esto porque entonces es lo que Caín hizo, o sea, que él se sintió rechazado por Dios, aun cuando usted puede ver que hay un diálogo, ¿verdad?, de Dios con Caín. Le dice, si haces el bien serás acepto, y si no haces el bien, no es que no te acepte, pero el pecado está a la puerta, dice ahí, el pecado te codicia, ¿no? Le decía a mi hija, hay personas, ¿verdad?, hombres o mujeres que son guapos o guapas y no saben lo que es ser rechazado porque uno es feíto, ¿verdad?, como el carbón, que no quieren hablar con uno porque no es claro. Pero a lo que le decía esto, porque entonces Dios le dice a Caín, el pecado te codicia. O sea, si alguien codició a Caín era el pecado. Y entonces dice él, pero como él se entregó, y él era del maligno, y sus obras eran malas, se sentía rechazado y no le gustaba, y entonces usted sabe, ¿no?, que los que tenemos al menos un hermano o más, los que tienen más, porque los papás siempre decimos, es que yo a todos mis hijos los amo igual, ¿verdad? Pero ya cuando uno como hijo le toca evaluar, dice, pues no es cierto, o sea, a mí no me hicieron esto, a mí no me hicieron lo otro, a mí no me procuraron, ¿verdad? Y entonces es algo así como lo que usted puede ver que le pasó a Caín, que dice, ahí lo estábamos leyendo, ¿eh? 1 Juan 3:12. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Entonces, usted sabe, siempre hay uno que va muy bien académicamente, llega a ser de la escolta, y otro que a lo mejor no se le dio en la escuela, ¿no? Nomás no se le dio, y a cada rato mandaban llamar a la mamá a la dirección, ¿verdad? Y entonces eso genera una rivalidad entre hermanos. No estoy diciendo que, en este caso, porque la Biblia reconoce a Abel como justo, ¿verdad? Pero nosotros, el punto es nosotros como hermanos que nos sentimos rechazados, que no nos quieren, que no nos dieron la misma oportunidad. Y es algo que le digo que quiero tratar con ustedes después, la victimización del mal. No sé si ha visto una película, Megamente, ¿no?, donde 2 personajes nacen al mismo momento y según la historia se tergiversa dónde debían nacer uno y otro, pero lo que desarrolla la película es que la diferencia de oportunidades genera diferentes tipos de personas, el bien y el mal, ¿verdad? Es lo que dice esa película. Pero lo que quiero redundar es que a veces uno, cuando se siente el malo de la historia, uno termina quizá convenciéndose de, pues sí, yo no soy como mi hermano, el
el bien portado, el que saca buenas calificaciones, el ejemplar básicamente, ¿verdad? Porque eso va conforme la edad, va desenvolviéndose, ¿verdad? Cuando uno es niño de la escuela, ¿no? Uno sí se alimenta sanamente, uno sí es sociable, pero después va cuando uno ya se casa y de repente uno, vamos a decirlo en términos generales, se mantiene, ¿verdad? Llega a ser de éxito, o sea, en el sentido de que no tiene una familia rota, y eso no es de que el que lo está haciendo esté menospreciando al otro, ¿verdad? O sea, simplemente así se dio. Pero lo que podemos ver, vea que, entonces como Caín recibió todo eso, de hecho cuando habla la Biblia de Saúl es cuando de Esaú, perdón, es cuando se menciona la raíz de amargura. Entonces a veces esa idea que se queda en la mente y en el corazón, es decir, si yo no soy como mi hermano, vea lo que terminó pasando, se levantó contra su hermano y ahí quedó la historia de Abel, ¿verdad? Pero luego Judas 10, mire, dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Dice ahí que aunque entienden las cosas, dice, en las que conocen por naturaleza, se corrompen como animales irracionales, ¿no? Entonces, como hermanos creo que todos nos peleamos, ¿no? Es parte de ser hermano, ¿eh? Pelearnos verbalmente o pelearnos físicamente, ¿no? Si somos, cuando son hombre, hombre o mujer, mujer. Cuando hay diferencia uno le dice, no le pegues a tu hermana, bueno, ya, ahí hay una diferencia, pero cuando somos del mismo sexo, entonces nos damos nuestros agarrones, ¿no? Es la manera de marcar territorio, y todo es parte del desarrollo, pero dice aquí, Judas, dice, se corrompe como animal irracional. Y si usted sigue leyendo ahí la carta de Judas, dice, eso es gente sin frutos, sin raíz, ¿verdad? Simplemente le digo, o sea, lo que le decía del individualismo, así de, bueno, ¿saben qué? Pues, ok, cada quien con sus uñas, pues órale, ¿no? Y no estoy diciendo que está mal ser independiente, o sea, está bien ser independiente, pero lo malo es no ver por su hermano. Pero quiero que vea, estamos hablando ahorita de Caín, fue que ese mal corazón, mal entendimiento que tuvo Caín de sí mismo, lo llevó a atentar contra su hermano. Abel lo reconoce como justo, ¿no? Y vemos, le repito, el diálogo que tuvo ahí Dios con Caín, o sea, tuviste la oportunidad de corregir. Y luego mire Hebreos 11:4, cuando habla de la fe, la Biblia, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces vea cómo Dios se lo dijo a Caín, ¿verdad? Dice, si tú haces el bien, serás enaltecido. Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta y te codicia, y aún te digo, tú puedes dominarlo, ¿no? Pero entonces le digo, o sea, a veces pasa eso, o sea, entre hombre, hombre, mujer, mujer, como hermano estoy hablando, ¿no? Uno termina sintiéndose a lo mejor como Caín, que es el menospreciado, pero no ve que si trabaja la excelencia, entendemos que somos diferentes, ¿verdad? Cada uno. Si somos diferentes está bien, pero lo que Dios espera es la excelencia. Ahora, este es un mal ejemplo, ¿verdad? Caín y Abel, de que no puso su vida por su hermano, de que no mantuvo ese amor de hermano. Ahorita vamos a ir atando cabos. Mira, vamos a ver la segunda pareja de hermanos, Ismael e Isaac. Aunque en Isaac es el hijo de la promesa, el que reconoce a Dios como el que ama a Abraham, pero su primer hijo, no estoy diciendo que sea el primogénito, porque Dios le dice, para mí el primogénito es Isaac, eso es asunto de Dios, pero el primero que tiene Abraham es Ismael, ¿verdad? Entonces por eso Ismael e Isaac. Pero vea que aquí Ismael tiene unos 13 años, dice la escritura, y allí en Génesis 21:9 dice, pero vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Quizá cosas normales, cosas de muchachos, ¿verdad? O sea, pues él tenía 13 años, un adolescente, en la mera etapa que el bully está así en charola de plata, ¿verdad? De todo se burla uno. Pero esa palabra burla en el hebreo, tzayak, significa que le daba gusto cuando, o sea, no es que así fuera, pero es lo que denota el hebreo, ¿verdad? Le gustaba cuando le iba mal a Isaac. Ismael se sentía bien, porque entonces al contrario de Caín, de que nunca pudo alcanzar a Abel, aquí cuando ya el otro le iba mal, ¿no? Entonces ya se gozaba Ismael, ¿no? Se burlaba, le hacía bullying, se sentía bien cuando le iba mal, dice ahí esa palabra también lo llegaba a herir, ¿no? Lo hería con palabras, ¿sí? Ismael. Pero entonces vea que eso le costó ser desechado, o sea, dice, no va a heredar el hijo de la esclava, porque ahí en Hebreos es una alegoría, Romanos también lo explica,
Y dice, no, el hijo de la esclava, dice, perseguía al hijo de la libre, ¿no? A Sara, es una alegoría, dice ahí la escritura. Pero entonces, a lo que yo quiero enfocarme es que vea que cuando Jesús hace referencia, mención de Isaac en el Nuevo Testamento, le dice, ¿no habéis leído cómo dice yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vea que aunque Dios le prometió a Abraham que iba a ser 12 príncipes o iba a sacar 12 príncipes de Ismael, no dice la escritura que hayan buscado a Dios, lo que pasa hoy día. Dice la Biblia que así como las aves migratorias dicen no vuelan sin motivo, sin rumbo, dice así también la maldición o el mal no viene sin causa. ¿Qué le quiero decir? Que mucha gente, yo le llamaría monologoteístas, ¿no? Porque son gente que hace su video y no sigue a nadie, no tiene una dirección física, no tienen un nombre, son páginas literalmente anónimas para decir que Dios no existe, burlarse, etcétera. Pero entonces vea qué es lo que pasa aquí, de Ismael e Isaac. Que quizá por un rechazo, que quizá por no cumplir una norma, que quizá por no sentir ese amor del Padre, ¿verdad? Porque fue lo que pasó con Ismael, terminan desechando a Dios de su vida, ¿no? Terminan desechando a Dios de su vida, y entonces Dios, dice la Biblia que Él, dice en los Salmos, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Le digo, puede tener un motivo por el cual su relación con Dios quedó rota, ¿no? No me respondió, no hizo nada por defenderme. Son cosas que cuestan trabajo entender, ¿verdad? O sea, me pasó todo esto malo y ahora vienes a decirme que Dios es bueno. Y es una de las cosas que más afectan desde siempre, ¿no? Algo que está, a veces, bueno, no sé usted, yo platico con ChatGPT y luego le digo, ¿cómo ves el comentario de este ateo? Me dice, bueno, no es una corriente de pensamiento nueva, es una corriente que puedes encontrar desde el romanticismo, en la calle Problema 1500 o antes, ¿no? Digo, wow, o sea, son cosas que, como dice mi hijo, son cosas que se han tratado en su momento, que han discutido los filósofos, los pensadores de su tiempo, y que quizá hoy con las redes tiene mucha difusión, pero no son pensamientos nuevos todo lo que usted pueda ver. Por un lado, porque por otro lado, al hablar de la apostasía, la Biblia es clara, ¿verdad? Y dice que muchos apostatarán de la fe, dice el Espíritu, dice claramente que muchos apostatarán de la fe, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces dices, wow, ahí está marcada la influencia. Pero entonces aquí el punto de Ismael e Isaac va a ser de que Ismael no reconoció a Dios, ¿no? Pudo haber dicho, bueno, yo como hermano mayor, ahorita vamos a ver qué es lo que Dios esperaba, pero Ismael no lo hizo. O sea, dice, no, yo no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo, y cada quien escoge su camino, ¿eh? Cada quien escoge su camino, ahorita lo vamos a entender un poquito más. Una tercer pareja que menciona la Biblia de los dos hermanos, acuérdense, el pensamiento son los dos hermanos, y lo vamos a empatar con la voluntad del Padre y el amor, el amor de hermano que uno debe tener. Vamos a ver a Esaú y Jacob. Esaú el primogénito, era un nacimiento, si no eran gemelos como tal, dice la Biblia que eran mellizos, ¿verdad? Dice que Esaú era así velludo, peludo, y Jacob lampiño totalmente, diferentes en caracteres. Pero vea lo que la Biblia nos narra o nos deja ver del carácter de Esaú, dice Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, algo que es muy importante de la educación, ¿verdad? Mencionar que no solamente que eres alguien que por nacer y vivir puedes exigir derechos como tal. O sea, hay unos derechos, vamos a decir, les dicen inalineables, ¿verdad? Derechos natos que deberíamos de tener todos. Pero lo que le decía de la educación es de que al enseñarnos que tienes un derecho, también tenemos una obligación, una responsabilidad. Entonces, cuando le digo esto, porque entonces cuando la Biblia dice que era un profano, un fornicario que vendió su primogenitura, quiere decir que fue que vendió, menospreció, ¿no?, el derecho que tenía por algo pasajero, por algo temporal. Es decir, quería el beneficio, en este caso de la primogenitura. Usted sabe, cuando hay, no sé qué diferencia de edad pueda tener usted con sus hermanos, pero el hermano mayor, o sea, va avanzando y entonces a él sí le dejan las llaves del carro, le dan permiso de salir con sus amigos, de estar a altas horas de la noche, ¿verdad? Porque es el hermano mayor, tiene edad, ¿no?, para poder hacerlo. Y así en nuestros días, no sé cuál sea su condición, ¿no? Si usted hoy es el hermano, el que le toca todavía ser hermano o ya es padre, pero que en su momento así pasa, o sea, que quiere tener los beneficios, pero ya cuando le hablan de responsabilidad, ya no lo quiere.
Y algo que quiero que vea es cómo es ese menosprecio a los derechos, a la responsabilidad. Dice Hebreos 11:21, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es algo que la Biblia es muy intencional en cada detalle que menciona, porque dice que aunque Jacob, dice, usted sabe, le cambiaron el caminar allá cuando luchó con el ángel en Peniel, pero dice que aún apoyado sobre su bordón, dice, él adoró y bendijo a José, dice ahí Hebreos 11, de cosas futuras. ¿Qué le quiero decir? Que así como puede ver a Esaú, que usted lee la historia ahí en Génesis y dice, bueno, yo algún día me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y la Biblia nos narra su reflexión, su pensamiento, lo que hubo en su corazón y por qué menospreció. Nos deja ver que Jacob fue alguien que siempre buscó la bendición. Él sabía que Jacob significaba usurpador, ¿verdad? O sea, que engañó a su padre, que estaba expuesto a la maldición. Eso lo narra la Biblia también. Pero al final él termina diciendo y dice, bueno, vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma. ¿Se acuerda? El Peniel de Jacob. Y es cuando le dicen, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Pero ve entonces que él no menospreció la bendición, él no menospreció la responsabilidad, sino que dijo, bueno, no importa en qué me tenga que apoyar o qué recurso tenga que usar en el sentido por decir, aquí quiero llegar. Dice la Biblia en Hebreos 12, ¿verdad? Dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero a la larga produce fruto. Entonces, Jacob fue alguien que aprendió a negarse a sí mismo por un bien mayor, por la bendición de Dios específicamente. Trabajó 21 años por su familia, ¿me explico? No era alguien que tenía la mente temporal como Esaú, de pues, algún día me voy a morir, ¿para qué la quiero? Y que después dice la Biblia que aunque la procuró con lágrimas, ya no tuvo esa bendición, tuvo que vencer por su propia fuerza. Pero Jacob, vea que dice ahí, aún apoyado en el extremo de su bordón y viejo, ya a punto de morir, dice, adoró. Entonces vea usted como hermano, ¿cuál es su actitud? ¿No? De menospreciar. O sea, yo entiendo que a veces es el carácter, ¿verdad? Hay gente, y sobre todo en este tiempo, le llaman la recompensa instantánea, ¿verdad? Uno quiere las cosas rápido y endrogarse y dar el tarjetazo, decía mi pastor, ser la tarjeta más rápida del oeste, ¿verdad? O gente que todavía está retomando y dice, no, nos da gusto, mi esposa a mí escuchar gente que dice, no, y no me lo compré porque no tengo y cuando tenga me lo compro, porque nosotros nos metimos en muchos problemas por andar así de tarjeteros, ¿verdad? Te lo digo con vergüenza, pero es una realidad. Y como ejemplo, para que pueda entender a qué se refiere Esaú y Jacob. Y por favor, así como estaba mencionando lo malo, ahorita le voy a mencionar cómo Dios lo va a usar para bien. Luego mire, Romanos 11:26 menciona una promesa de los profetas y dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, y vea lo que dice, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces usted como hermano mayor, o como hermano que tiene la responsabilidad del derecho, o como empezamos a leer de Juan, que quiere manifestarle su amor a sus hermanos menores, ¿qué es lo que debe hacer? Dice, no ser como Esaú, que era un profano y que menospreciaba la responsabilidad, sino que sea como Jacob, que dice que apartó de sí la impiedad. Luego hay decisiones que uno tiene que tomar, ¿verdad? No es fácil. A veces es doloroso, a veces cuesta. Aquí está Isaac, le digo, a veces es la manera que uno tiene de pelear, ¿verdad? Hacer ciertas cosas. Que uno le dice, ay, voy a creer que no puede controlarse. Pero es la manera que uno tiene de pelear. Ahora, mire, ahorita atamos cabos. Tenga ahí cada historia en su mente y ahorita atamos cabos. Me llamó la atención que a partir de José y Benjamín, que son dos hermanos, usted sabe que los patriarcas, aquí es una historia que también podría comentar porque no solamente habla de hermanos varones la Biblia, menciona como en este caso a Raquel y su hermana. Usted sabe que Jacob ve a Raquel, dice que era de hermoso parecer, aspecto, era muy bonita físicamente, y entonces Jacob se queda enamorado, iba a decir embobado, ¿eh? O sea, sí, se quedó embobado por ella, pero por no leer, le dieron primero a Lea, porque dijo el papá, Lea primero, Lea primero. Raquel y Lea. Dice Lea, dice que tenía ojos delicados. Algunos comentarios dicen que tenía un problema en los ojos, así como viscos, no sé, en realidad, solo dice ojos delicados, pero que la que era bonita, físicamente de figura, era Raquel. Bueno, le digo esto porque entonces ahí podemos ver a dos hermanas y quizá entre las hermanas, entre mujeres, esa rivalidad consciente o interna, ¿verdad? De quién es más bonita. Pero lo que le quiero decir es que al final usted sabe que
Raquel muere antes, muere joven. Y Lea, dice la Biblia que son más los hijos de la despreciada que de la amada. Lea le da a Jacob 6 hijos, ¿no? Junto con Dina. 5 y Dina, también el pilón, le da 6. Pero entonces el libro de los Jubileos menciona que la que terminó siendo amada no fue Raquel, que era la que al verla era atractiva a la vista, sino aquella que a lo mejor a la vista no era muy atractiva, pero en su carácter era más amorosa. Ahí usted lo puede estudiar con calma en casa. Y le digo esto porque entonces de esa mujer, de Raquel, que era la que amaba a Jacob, nacen los 2 hijos, José y Benjamín. José el mayor de Raquel y Benjamín el más pequeño de los patriarcas. Pero entonces vea que aquí cambia la historia, porque entonces usted conoce la historia, o sea, los medios hermanos de José, así como Caín, así como Esaú, lo menosprecian, lo venden, y obviamente a veces la gente, hoy día le digo los monologoteístas, o ateístas más bien, dicen, y entonces tú me vas a decir que Dios tiene un plan, pues sí, dice la Biblia, porque José dice, así como ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, mientras ustedes estaban pensando en el mal, Dios lo estaba pensando cómo le iba a usar para bien. Y le digo eso porque entonces la Potifara, o sea, la esposa de Potifar, miente, y va y le pone la demanda de que quería abusar de ella y fue una mentira, pero le cuesta la cárcel a José. Y siempre va usted a leer que dice Dios estaba con José, Dios estaba con José. Y llega el momento en el que él entiende y dice, ahora entiendo que para preservación de vida me envió Dios. ¡Wow! Bueno, y entonces llegamos a Hechos 7:13, a pesar de toda esa historia y la túnica de colores, ¿sabe? Dice, José se dio a conocer a sus hermanos, dice, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Se acuerda lo que hemos mencionado? ¿Qué es linaje? Linaje significa así tal cual, historia de la familia. Historia de la familia. Faraón, tengo otros 11 hermanos, ¿no? Y no le dijo medios hermanos, como a veces nosotros decimos, ay, sus medios hermanos, ¿no? Por tratar de desquitarnos un poquito que lo vendieron. Pero él no dijo medios hermanos, él dijo mis hermanos. Le manifestó a Faraón su linaje. Le manifestó a Faraón, mira, Faraón, ellos me vendieron. Le mintieron a mi papá, le hicieron creer todos estos años, como 13 años, que yo había muerto, me quitaron la túnica, pero yo sigo siendo José. Le manifestó a Faraón su linaje. Pero luego no solo eso, porque entonces aunque usted quizá no tenga muy presente Benjamín en la Biblia, me encontré el Salmo 68:27, que David dice, ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, de sus hermanos. Interesante, ¿no? Dice, ahí estaba el joven Benjamín, el más pequeño, pero señoreador de sus hermanos. ¿Qué pasó aquí en la historia? ¿Sabe qué pasó? Que entonces José, cuando le dice esta parte, le manifestó a Faraón la historia de su familia, el linaje. Le dice, ¿sabes qué, Faraón? Ellos fueron mala onda conmigo, pero yo no voy a ser igual. Yo tengo todo el poder, ¿verdad? De decir, así como cuando me enseñaban las galletas emperador, ¿verdad? ¡Guardias! ¿Verdad? Y deshacerse de sus hermanos por mala onda, ¿verdad? Pero él tuvo un corazón diferente, ¿no? ¿Y mi familia dónde va a quedar? Y cuando Juan escriba de que el que no ama a su hermano no es de Dios, obviamente me estoy proyectando, ¿eh? No, lo podemos ver en el aglomerado de la Biblia, de la Escritura, pero él dijo, no, yo soy de Dios. Y entonces, yo no sé si usted se ha enfrentado a ese momento en su vida, donde dice, mi sangre me dice que me desquite, ¿verdad? Tengo la oportunidad de vengarme, como David con Saúl, ¿verdad? Que estaba haciendo sus necesidades en la cueva y sus amigos de David, mi rey, ahora es cuando, mi rey, ¿verdad? No sé si de ahí salió el lenguaje de barrio, ¿verdad? Ahora, mi rey, ahí es tu oportunidad, ¿verdad? No sé. Pero él dijo, no, porque no somos iguales. ¿Dónde estaría el linaje? ¿Cómo va a escribir Pedro que nosotros somos linaje escogido y yo comportándome como si no tuviera una historia familiar? O como Juan, ¿no? El que no ama no es de Dios. Yo no sé si usted ha visto ahí, de decir, no puedo porque entonces, ¿dónde estaría mi amor? Y le estoy hablando de hermanos, pero quizá también entre parejas, algo que nos pasó recientemente. Tuvimos ahí la oportunidad de apoyar a la Operation Christmas, no me acuerdo todo el nombre, Christmas Salvation, que hacen cajitas de regalos de zapatos para los niños. El caso es que iba un cantante famoso, ¿no? Funky. Y le platicaba a mi esposa porque en eso tomaron un break como equipo y todo. El caso es de que me dice la coordinadora, ¿y por qué no te tomaste una foto con Funky si estaba aquí atrásito de ti? Y bueno, no se lo dije porque hablo Spanglish, todavía no hablo bien el inglés. Pero algo que pasó y al final así fue. Al final en mi corazón es que no estaba mi esposa. O sea, yo podría decir, Funky, tómate una foto conmigo, ¿eh? Y postearla y decir, no iba a hacer sentir mal a mi esposa. Bueno, a lo mejor y no le importaba, a lo mejor sí.
pero en mi corazón está eso. Entonces le digo, como hermano, como esposo, o sea, ¿cuántas veces usted sí se va a comer sus tacos de pastor, ah? ¿Y su esposa? No, pues ahí hay una maruchan. ¿Sí me estoy explicando? O sea, porque le digo el amor y aquí es un nivel muy alto José y wow, ¿no? O sea, dice que claro, lloró y tuvo que sacarlo, pero dice, no, no tengan mal, no tengan pesar. Y se los dijo sincero, no crean que era así de, pero al rato me desquito, no. Le mostró a Faraón su linaje. Wow. Pero luego le enseñó a Benjamín a ser un líder. Porque hay mucha gente o padres de familia que, no, mijo, mija, no se deje, ¿va? Está bien, no, no hay que enseñarles a ser serviles, ¿no? Ser serviciales, no serviles. Pero dice que Benjamín llegó a ser señoreador de ellos. Le enseñó el liderazgo. ¿Qué le quiero decir? Un jefe da órdenes, manda, maltrata. Un líder lo siguen. Un líder, como le decía, tiene el cuidado de la gente. Usted como hermano quizás sea como Benjamín el menor, va a decir, ay, me está hablando de cosas que no son mi responsabilidad, hermano. Pero que aún como menor dice, bueno, pero yo tengo que ver por mis hermanos. Porque mire, cuando ya va avanzando uno en años, ahora uno de joven no lo ve. Pero ya cuando uno con sus hermanos empieza a tener así también los 50, 60, pues ¿y quién va a cuidar a mi hermano o a mi hermana, va? O a mis papás también, va. O sea, llega el momento, no sé si le ha tocado vivirlo, que empieza, usted creció en su vecindario de siempre y llega un momento, la etapa de uno 30, 30 y algo, 40, donde uno empieza a enterrar a sus vecinos, esos que a uno lo cuidaban, que le daban dulces, etcétera. Pero así va también con los hermanos, ¿verdad? Los empieza a tener uno que empezar a cuidar también de, oye, ya te cayó la menopausia, la andropausia, la astropausia, ¿verdad? Bueno, entonces le digo eso porque usted lo tiene que tener presente. Así como José, de que no les tiró mala onda, no se las guardó, pero enseñó liderazgo también a Benjamín, ¿sí? Jacobo y Juan, Nuevo Testamento, Jacobo y Juan, a partir de ahí cambió la historia. Jacobo y Juan, mire, en 3:17, el Señor Jesús era tremendo el Señor Jesús. Es que dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, o sea, les puso un sobrenombre. Por eso digo, con todo el respeto que merece el Señor, pero él sabía por qué, ¿verdad? Y se los apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. A mí me sorprende porque usted lee el contexto y entonces en una ciudad no aceptaron a Jesús, no recuerdo qué ciudad, pero entonces salen los dos así en su cara de Jesús, imagínense. Yo no, si no pudiera no le diría a Jesús así, ¿verdad? Dijeron, Señor, ¿quieres que como Elías oremos y hagamos descender fuego del cielo y consuma a esos que no te quisieron aceptar? El Señor se voltea y les dice, mis Boanerges, hijos del trueno. No les dijo, ay, ¿cómo creen? Ustedes ni saben o no pueden. No, no les dijo eso el Señor. Dijo, yo creo que sí pueden, pero no saben de qué espíritu sois. No venimos a perder almas, sino a salvarlas. Pero les puso Boanerges, hijos del trueno. Y eran intrépidos, y eran valientes, no eran valerosos, porque mire, Marcos 10:41, usted sabe la historia, le dicen a su mamá, oye jefa, vaya con Jesús, no vaya con el maestro. ¿Y qué quieren que les diga? Que no, pues ahí usted interesada por nosotros y dígale que si cuando esté en su reino, uno, Jacobo a la derecha y yo a la izquierda, no importa qué lugar, pero que uno de la derecha y otro a la izquierda. Marcos 10:41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. O sea, mira estos, qué abusados, ¿no? Judas a lo mejor no le preocupó porque pues, él traía la bolsa de dinero, ¿va? Dice que sustraía. Pero dice los 10, bueno, también está Judas ahí en los 10, comenzaron a enojarse. Se ve entonces Jesús los llamó Boanerges, pero no por ponerles un sobrenombre, sino porque eran intrépidos, eran aventados. Y Jesús no les dice que no, dice, bueno, no es mío darles ese lugar, pero si pueden tomar la copa que yo voy a tomar, pueden aspirar a, es que, o sea, a Dios le gusta que seas intrépido. Pero lo que quiero que vea en esto es cómo ellos así, no dijo, la mamá no le dijo que Juan esté a tu derecha y Jacobo a la izquierda o viceversa. No importa, pero que estén contigo. ¿Ok? Entonces, lo que vemos en Jacobo y Juan, y usted lo debe ver como hermano, es la igualdad de oportunidades. Digo, algo que me decía una persona en este tiempo. Me dice, es que a ti te faltó malicia. Y sí es cierto, a veces uno en su onda de chavo no entendió cosas y sí es cierto, ya pude haber hecho esto. El laiga, el hubiera. Ya no lo hice, pero lo que quiero decir es que estoy pidiendo a Dios, Señor, permíteme esto para entonces poder ayudar a otros, porque pues en mi condición quizá tengo recursos limitados, ¿verdad? Obviamente ya cuando llegas a una posición como José de estatus, pues ya tienes más recursos para ayudar. Le digo esto porque entonces Jacobo y Juan veían uno por otro, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? No, pues aquí, que no te falte, ¿no? La unidad.
Pero vea dónde llega esa unidad. Gálatas 2:9. Está narrando el apóstol Pablo su experiencia de recién convertido, como sus inicios en el ministerio. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, mire lo que dice Pablo, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces le digo, cuando tiene usted el poder de ayudar a su hermano, ¿no? O sea, cuando los dos estamos, iba a decir jodidos, ¿no? Cuando los dos no estamos muy bien, pues bueno, o sea, con lo que tengo mi hermano, pues te ayudo, pero pues también la estamos viendo no muy bien ahorita, ¿va? Pero cuando tenemos los recursos, entonces vea, dice, entendieron que éramos diferentes, nos dieron la señal de compañerismo, pero llegó el punto en el que esa unidad los llevó a ser considerados columnas. Obviamente el contexto es columnas de la iglesia, ¿verdad? Pero véalo como familia. Yo no sé, yo no voy con el espíritu de la temporada. Le decía a mi esposa en la mañana, ¿por qué cambiaste el tema? Porque le dije, usted voy a preparar este otro. Le digo, así lo recibí del Señor. Yo no sé porque usted sabe, los memes dicen, que ahorita que viene la cena navideña, dice que los tíos empiezan a pelear por los terrenos, todo. Y si usted lo ve en su familia, a lo mejor sí, ¿verdad? Hay gente que es muy avariciosa, ¿verdad? Si está sobres, quizá todavía ni se muere el abuelito, pues ya están ahí, ¿verdad? Oiga, ¿y quién le va a dejar esto? No sé, terrenos, propiedades, etcétera. No sé, no se lo digo por eso, pero así me lo marcó el Señor. Pero ve entonces cómo el Señor está hablando de una unidad y de que nos lleve a estar bien los dos, ¿no? Como hermanos, yo no sé cuántos hermanos tenga usted, pero así como que, pues, que todos estemos bien, que lleguemos juntos. Ahora, usted sabe que algo que usted tiene que ver es que el que es más reconocido es Juan. A Jacobo, no recuerdo si es Herodes, pero un rey lo termina matando, un rey romano, un emperador romano lo mata a espada a Jacobo. Pero eso no impidió que ellos siguieran, hasta donde lleguemos, hermano, hasta donde lleguemos, pero yo no voy a llegar sin ti, porque entonces hay hermanos que se pelean y ya no se hablan. Uno nos hablamos por caracteres, ¿no? O sea, pues no tenemos mucho que hablar, pero ahí estamos. Pero otros de plano es de que se pelearon y ya no se vuelven a hablar. Pero entonces aquí dice, los dos llegaron a ser una columnas. Andrés y Simón, hermanos entre ellos. Cuando decimos Simón, Simón Pedro, ¿va? Entonces aquí está hablando el Señor Jesús de su lista de apóstoles, de discípulos. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Entonces mire, o sea, si usted ya, toda su familia es cristiana, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquellos que todavía tienen hermanos inconversos, quizá le han hablado, quizá usted lo tiran mala onda, le dicen, bueno, tú tu onda y nosotros la nuestra, y te respetamos y nos respetamos. Hay gente a la que de plano lo desheredaron por convertirse al Señor. Pero ve entonces cómo dice que el mayor era Andrés y se le trajo a Jesús. Entonces que no, y a veces los hermanos a uno no lo quieren muchito, ¿verdad? Porque es que tú eres medio fanático, medio extremista. No quiero otra cosa más que traerte a Jesús y que Jesús hable contigo, porque usted puede ver ahí el trato cuando lo ve el Señor a Simón. Le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y el trato que tuvo con Pedro, o sea, luego usted ve el desarrollo del ministerio, no se menciona mucho de Andrés. O sea, él estuvo bien con, Señor, mi tarea es llevar a Pedro a ti, ¿no? A traerlo a ti. Ya lo que tú hagas con él, porque entonces a veces no sé si uno, creo que no, o se lo digo de mi corazón, no es que uno esté buscando un protagonismo, ¿verdad? Si se da, qué bueno, y si no, así como Andrés y Pedro, Señor, si el que va a salir más en los evangelios es Pedro, está bien. Yo, mi tarea como hermano, para mostrar el amor a mi hermano Simón, es traerlo a ti. Ve a Juan 12:12, había ciertos griegos, no solamente Pedro, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta allá en Jerusalén. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Andrés era alguien que su corazón era llevar a otros a Jesús, Le digo porque entonces a veces como amigos a uno lo respetan, ¿no? Pero a veces uno piensa, los amigos, a lo que yo entiendo de sus pláticas que luego tiene, le decía a mi esposa, entiendo que como que su corazón es de que uno los quiere tener en la iglesia y como el mundo les dice, es que si tú vas a ser un borrego como los demás y te dejas dominar, y como que es su mente, ¿va? Pero la intención es otra. Se lo digo esto porque entonces a un amigo le dije, o sea, no sería tu amigo si yo no te hablara de Jesús. Y
Ay, a veces uno está tan ocupado, ¿verdad? Dice, Señor, y si lo hubiera amado un poquito más, un cachito más, se hubiera convertido, no sé. Pero al menos esa parte de amigo de, Señor, pues yo ya lo traje a ti, yo ya la mencioné a ti. No puedo decir que eres mi amigo y que te amo, que te aprecio, si no te traigo a Jesús. Ahora mire, vamos a atar cabos porque nos va ganando el tiempo. Caín y Abel nos habla del rechazo, sentirse rechazado contra la excelencia, porque Abel dice, ofreció un sacrificio más excelente, usa esa palabra. Entonces, vaya usted viendo en qué zapatos está hoy, ¿verdad? En los zapatos de Abel, decir, bueno, yo pues igual y me decía el director de la escuela de mi hijo, dice, mira, yo como director en la secundaria decía, he visto a través de tantos años fungiendo como maestro y hoy director, dice que hay dos tipos de personas o de alumnos. Dice, los que son matados, o sea, que estudian y se esfuerzan, y dice, y los que son inteligentes, así, que tienen memoria fotográfica, ¿no? Que rápido entienden. Dice, bueno, tu hijo es inteligente. Dice, pero hay unos que son matados, o sea, que se esfuerzan. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? En esto de la excelencia, que hay gente a la que somos diferentes, pero se nos facilita más, ¿ah? Se nos facilita más y no es así. Le digo eso porque entonces es que uno, yo tengo puro 10, ¿eh? Es un regalo, o sea, sorry por ti, ¿verdad? Que pues no se te dio, etcétera, o te exigieron mucho, no sé, no entendiste, no se te dio. En mi familia a mí me da gusto ver pues sí, a mi familia, porque entonces hubo alguno que no se le dio muchito la escuela, pero fue el que más negocios hizo, ¿no? Wow. Al final no importa la escuela, o sea, sí importa, pero no importa, ¿me explico? Bueno, le digo esto para que si hay alguien en su casa, o sea, si usted tiene hermanos que, sí, a lo mejor sí es matado, ¿va? Pero igual creo que la mayoría, perdón, es un regalo, ¿no? Entonces no se sienta mal, no se sienta rechazado, no se agüite como Caín, porque entonces ¿dónde va a estar su amor? ¿Dónde va a estar su amor como hermano? ¿Dónde va a estar que usted tenga el mismo padre? Ismael y Isaac, hasta al final lo que desarrolla Pablo en Romanos, vemos la ley contra la gracia, porque dice que entonces en la religión, ¿verdad? Que es legalista y todo es pagano y todo es del diablo y así como que el otro se fastidia. Es que ya no me hables de tú, no quiero ser como tú, básicamente, ¿eh? Pero entonces la Biblia nos dice, pero no entendieron que Isaac representa al hijo de la promesa, al que es hijo de la libre, de la Jerusalén de arriba, donde esa conciencia de que hay una Jerusalén celestial y un reino venidero, dice, habitó en tiendas con su padre Abraham. ¿Sí me estoy explicando? O sea, vivió como peregrino y extranjero en esta tierra, o sea, no se clavó con la religión. O sea, él entendía que había algo más. Porque Abraham, dice él, buscaba la ciudad que tiene fundamento, donde mora la justicia. O sea, Abraham tenía su mente en lo eterno. Dice la Biblia, le invocó el nombre de Jehová el Olam, el eterno, y vivió entre los filisteos muchos días. Es lo que a veces nos falla a nosotros como hermanos. Somos bien religiosos como Ismael y la ley y lo queremos imponer, pero nos olvida que Isaac es el hijo de la promesa y es hijo de la libre. ¿Me estoy explicando? Dice que aun cuando Dios le había prometido la tierra, no tuvo problema en vivir como peregrino y extranjero. Pagó su renta, vivió en tiendas, no dijo, está bien, al tiempo tú vas a hacer tu obra. La ley contra la gracia. Esaú y Jacob, lo temporal contra lo eterno. Entonces vaya hilando cabos. Porque entonces usted puede ver las cosas como muy temporales y a lo mejor no enfocarse en lo eterno o en lo que igual y el sistema no nos enseñó, ¿verdad? Oye, ¿y ya viste qué onda con tu retiro? Cuando se te acabe la fuerza, le digo, uno de joven, de 20 años, uno no lo ve así como uno piensa que siempre va a tener la fuerza y la salud, ¿verdad? Y ya cuando uno ya vaya pensando ahí cuando deja uno de contar, los 50, ya así como que, ay, ¿por qué no me preparé antes, va? Bueno, hay quienes sí, hay quienes no, pero representa lo temporal contra lo eterno. Y que si usted le toca ser el menor, ¿verdad? Pues a lo mejor va a tener la bendición de cuidar a su hermano, a su hermana, a sus papás, tíos, no sé. José y Benjamín, el liderazgo, ¿eh? El liderazgo, los recursos. Jacobo y Juan, la unidad. ¿Eh? ¿Sabes qué, hermano? Yo le estoy pidiendo a Dios que me conceda este negocio, éxito en este emprendimiento para que tú también lo tengas. ¿verdad? Yo me gozo porque hay hermanos que usted, a lo mejor hay gente que se escandaliza, pero si es familia, qué bueno, ¿ah? De que uno subió y llama a su hermano y no, mira, aquí no estoy hablando de nepotismo como tal, ¿verdad? Porque eso es otra palabra. Pero el que ve por su hermano con ese corazón de, pues, ¿cómo voy a tener yo aquí la buena vida y tú allá, verdad? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo? Y también no podemos victimizarnos y, pues sí, pues es que tú, ¿verdad? Tú que sí pudiste y yo que no. Hay dos extremos de la historia. Pero entonces aquí nos está hablando de un corazón, ¿verdad? De una unidad, un buen corazón de las dos partes. A Andrés y Simón, mire, le puse puente y roca, ¿verdad? O sea,
Mi tarea como Andrés es llevarte a Jesús. Ya lo que Jesús quiere hacer contigo, eso pues ya va a ser entre Jesús y tú. ¿Va? Y si tú luces más en la historia que yo, si tu nombre es más visto que el mío, qué bueno, yo como hermano cumplí, ¿me estoy explicando? Porque a veces que hay gente que así ve, o sea, los chilangos tenemos un refrán, ¿verdad? Que el que no tranza no avanza, ¿va? Primero lo que deja, dicen. Pero entonces, y aún sobre la familia. Pero en el corazón de Dios no está eso, ¿no? Pues si tú vas a lograr más cosas que yo, está bien. Ese corazón de Jesús. Él nos dijo antes de partir, ustedes cosas mayores que yo van a hacer porque yo voy al Padre. Jesús no se quedó así de, yo voy a tener, cálmate chavo, ¿no? Ustedes van a hacer cosas mayores. Que también nosotros tengamos eso. Ahora, terminamos. Usted puede decir, no, hermano, pero yo más bien, yo me siento como Abel y que mi hermano es medio Caín, ¿verdad? O como Isaac y que me hace bullying el Ismael y me tira mal onda, se goza si me va mal. Puede ser porque el corazón del hombre es impresionante, ¿ah? Como puede ser muy bueno, como puede ser muy malo. ¿Sabe qué, hermano? Pues yo la neta estoy más como Esaú y Jacob. O sea, primero me dijo que sí y luego me la cambió y se arrepintió. Y ahora me está persiguiendo, ¿no? Como en su momento Esaú y Jacob. Quizá usted le toca ser el pequeñito y le está ayudando a un José, o viceversa. Usted es el José y le toca ayudar a Benjamín. Quizá usted sí es de los que tienen un corazón unido con sus hermanos. O como Andrés y Simón que buscaba estar con Jesús. Pero lo que le quiero decir es de que si usted no tuviera un buen hermano como los últimos tres, si no tuviera un hermano bueno, mire lo que dice la Biblia. Le dejé Hebreos 2.11, perdón, aquí termino. Hebreos 2.11. Dice el escritor, dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesús, que dice, Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o nuestros errores. Dice, Él fue perfeccionado por aflicción, ¿no se entiende? Dice, pero el que santifica, y los que son santificados de uno son todos. La parábola de los dos hijos. Un padre tenía dos hijos. ¿Quién hizo la voluntad del padre? ¿El que decía y no hacía? ¿O el que aun cuando dijo yo no, pero su corazón fue trabajado, dice, fue arrepentido y terminó haciendo la voluntad del padre, ¿no? Dice, por lo cual, dice Jesús, entonces le decía, usted quizá puede tener un hermano mala onda como Caín, como Esaú, como los 11 hermanos de José que lo vendieron, pero dice, aquí dice que Jesús es nuestro hermano mayor, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esa es la buena noticia, que entonces, por eso Jesús desde el principio hasta el fin habló dos hermanos, dos hermanos, dos hermanos, dos hermanos, dos hermanos, porque hay uno, Jesús, que siempre va a estar viendo por ti. Que puede decir que nosotros como humanos a veces nos pueden costar cosas y o no nos las enseñaron, no las entendemos, no las aprendimos, no tenemos el recurso como quisiéramos y somos limitados. Pero si no estuviera ese hermano físico o tú eres hijo único, ¿verdad? Y que yo pedí, ¿no? De eso pedía mi limosna, tener un hermano, una hermana. Y nunca lo tuve, ok. Pero la Biblia sí nos dice que Jesús es el hermano mayor. Y que entonces Él va a estar viendo por ti para que tengas liderazgo, para unirte a Cristo, para que llevarte a la gloria, para que tengas excelencia, para que aprendas a vivir en la gracia. Ahora nos toca a ti y a mí aceptar esa ayuda, ¿verdad? Porque podemos ser muy orgullosos, o quizá la vida nos ha tratado tan mal que hemos aprendido a no molestar a nadie, pero no aceptar, pero el Señor nos está ofreciendo esta mañana ese amor, ¿no? Como empezamos leyendo, déjeme ponerle aquí ese verso que empezamos leyendo. Miren, esta hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Es decir, que una vez que recibamos ese amor de Jesús, también lo trabajemos. Trabajemos el perdón, trabajemos el orgullo, ¿verdad? Trabajemos la disponibilidad, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Bueno, es lo que quiero comentarle esta mañana y que el Señor le ayude con aquello que le pueda costar trabajo. Así de, es que usted no conoce mi historia o el sentir está ahí, yo quisiera, pero mire, o sea, aquí está el maltrato, aquí está las groserías, qué sé yo, ¿no? Pero todo eso lo podemos traer con Jesús, el hermano mayor, y decirle, mira, quizá como José nos toque mostrarle a Faraón el linaje, decir, mira, me vendieron, me hicieron, me maltrataron, pero aquí está, que yo ahora pueda igual ver por mi familia. Amén. Vamos a orar.
Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida y tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por cada uno de los que vinieron, de los que escuchan este mensaje, Señor. Y por tu Espíritu ruego que a cada uno tú le ministres lo que tú quieras hablarle a cada uno. Aquellos que son hijos únicos y en su corazón siempre quisieron un hermano físico y no lo tuvieron, Señor, pero que hoy puedan recibirte a ti como ese hermano mayor que eres y que estás interesado y genuinamente amándolos a cada uno de ellos, Señor. Cuánta gente igual, su historia familiar no es la mejor, quizás hay pleitos, distanciamientos, resentimientos, Señor, quizá como Caín y Abel no fue que Abel lo buscara, simplemente se dio y causó un rechazo, un resentimiento, una herida que solamente tú puedes sanar porque tú eres el sanador. Y es lo que pedimos esta mañana, Señor, que cada uno pueda sanar, que cada uno, Señor, como José, pueda llegar el momento en el que nos demos a conocer a nuestros hermanos de decir, mira, yo no voy a ser como tú, yo no te voy a cerrar la puerta, yo no te voy a tratar como tú me trataste, y que podamos mostrar ese linaje, que podamos, Señor, tener en nuestro corazón las palabras del apóstol Juan, de que el que no ama no te conoce ni es tuyo, porque tú eres amor. Y aquellos que les esté costando, aquellos que tengan la herida latente, Señor, que pueda cumplirse tu palabra, Señor, que el amor de Cristo nos constriñe y que si Él pudo morir por todos, aún de los que le hirieron, le contradijeron, le escupieron su rostro, lo humillaron, también nosotros podemos, dice tu palabra. Que cada uno pueda recibir en este día lo que está necesitando y por el motivo por el cual tú envías esta palabra, Señor, que tengamos esa administración del Espíritu Santo en este día, Señor. Te rogamos tu bendición a lo largo de esta semana. Ayúdanos a cada uno poder corregir, poder cambiar, poder mostrar ese cambio en lo que tengamos que, en lo que corresponda, Señor, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bendiciones, nos despedimos. Bendiciones, gracias.